para comenzar, quiero preguntarles a todos ustedes si ustedes creen, ustedes piensan, si alguien podría decir que trabaja en una compañía sin pertenecer a esa compañía. ¿Será que alguien puede decir que trabaja en una compañía sin pertenecer a esa compañía? Es un poco ilógico, ¿cierto? Es un poco tonto la misma pregunta. Pues quiero contarle que durante la década de los 60, un hombre llamado Frank Abagnale consiguió millones de dólares, pero millones de dólares haciéndose pasar por un empleado de empresas a las que no pertenecía. Este hombre, aparte de cobrar el sueldo de esos oficios, también falsificaba cheques de esas compañías para cobrar mucho más dinero. Y durante varios años, este hombre se hizo pasar por piloto de aerolínea, por médico, por abogado, entre otros oficios, afirmando que pertenecía a dichas empresas sin ser verdad. De la misma manera que este hombre afirmaba mentirosamente que pertenecía a una empresa, hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos sin pertenecer a una iglesia local. ¿Será que puede alguien ser cristiano sin pertenecer a una iglesia? ¿Será posible? Miren, ser cristiano sin iglesia no es una categoría bíblica, no. Si pudiéramos preguntarle a Pedro, a Juan, a Pablo, ¿qué piensan acerca de los cristianos sin iglesia? Seguramente ellos responderían, ¿por qué los llamas cristianos si no tienen iglesia? El Nuevo Testamento no ve la vida cristiana sucediendo fuera de la iglesia local, no. Sin embargo, hoy en día hay muchos que se llaman cristianos sin tener un compromiso alguno con la iglesia. Algunos afirman, y tienen muchas excusas o razones para ellos, pero algunos afirman que la iglesia está llena de hipócritas y que por eso no van. Que han experimentado dolor en la iglesia, y seguramente es cierto. Algunos dicen que no pueden encontrar una iglesia fiel y bíblica. Creen que la iglesia no es necesaria y dicen que seguir a Cristo es muy importante, pero no ven una prioridad estar en una iglesia y por eso la abandonan. Muchas veces detrás de estas excusas o de muchas otras vemos reflejado algo que sucede con muchas personas que incluso pueden asistir a la iglesia, pero no le dan la importancia que tiene. Y ven a la iglesia de Cristo como una actividad más de la semana, como algo que les aporta madurez a sus vidas, que les da principios útiles para ponerlos en práctica, pero no lo ven como una prioridad innegociable. Y es por esta visión que muchas personas no tienen problemas de faltar a la iglesia, así se les presente otra actividad, cualquier actividad. Puede ser que tengan dañado el carro y como viven lejos entonces no vienen, que tienen una visita en la casa, que la noche anterior trasnocharon, que necesitan descansar porque trabajaron muy duro en la semana y están muy cansaditos, que alguien los invitó a hacer una actividad a la hora de la iglesia, como hacer deporte, o que sencillamente se quedaron dormidos. Y aunque la iglesia no es solo el domingo, usualmente demostramos que la iglesia no es importante en nuestras vidas cuando no es una prioridad asistir a la reunión principal de la iglesia el día del Señor. Hermanos, quiero decirles algo, que la iglesia es tan importante, pero tan importante que Cristo, nuestro Señor Jesús, entregó su vida por la iglesia. Mire, acompáñame a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así, Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué nos dice la última frase? Que el Señor ganó la iglesia por su propia sangre. ¿Qué significa esto? Que el Señor entregó su vida por la iglesia. El Señor entregó su vida por la iglesia, hermanos. Hermanos, no es bíblico, no es cristiano no tener en alta estima a la iglesia.
No se puede tener un alto concepto de Cristo y al mismo tiempo tener un bajo concepto de la iglesia. No se puede. Por eso hoy vamos a ver tres razones que de hecho en otras ocasiones ya he hablado, pero tres razones que deben ser muy importantes para un creyente. Tres razones por las cuales la iglesia debe ser muy importante para ti. Así que déjeme orar por este tema y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para entender su palabra. Dice así, no, así no queremos. Señor, te doy gracias por este tema. Gracias, Señor, porque como acabamos de mirar en este versículo, tú diste tu vida por tu iglesia. Tú entregaste hasta la última gota de sangre. Señor, yo te pido que este tema, Señor, y Espíritu Santo, que tú nos ilumines, no solo para entenderlo, sino para practicarlo. Porque nadie que puede ser llamado cristiano o que es llamado cristiano puede tener en baja estima a tu iglesia. Señor, que todos salgamos de acá con una convicción profunda de lo que significa tu iglesia y pertenecer a tu iglesia. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Tres razones por las cuales la iglesia debe ser muy importante para ti. La primera razón es que la iglesia debe ser importante porque es parte de lo que un cristiano es. Es parte de lo que un cristiano es. Y aquí comenzamos respondiendo una pregunta, y es: ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Y un cristiano es alguien que ha sido perdonado de su pecado, reconciliado con Dios el Padre a través de Cristo. Y esto ha sucedido porque reconoció que Dios es santo, que Él es pecador, y entiende que eso provoca la justa ira de Dios y por eso está condenado. Por lo tanto, esa persona entiende que su única solución es buscar el perdón de Dios a través de arrepentirse de sus pecados, de poner su fe en la vida perfecta de Cristo, en su sacrificio por los pecadores y en su resurrección. De esta manera un hombre es reconciliado con Dios por medio de Cristo, y de esa manera una persona llega a ser cristiano y ahí comienza su salvación. Pero la pregunta también es: ¿será que eso es todo lo que es ser un cristiano? ¿Será que ahí termina el cristianismo? Obviamente la respuesta es no. Un cristiano también es definido en la Biblia como alguien que es parte de un conjunto de personas determinadas, un grupo de personas específicas. Y mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y ¿qué? Y miembros de la familia de Dios. Debido a que una persona ha sido reconciliado con Dios, un cristiano es alguien que ahora es, ¿qué dice ahí? Conciudadano de los santos, o sea, de los creyentes, y también es ¿qué? Miembro de la familia de Dios. Estas son dos de las muchas analogías que describen que un cristiano se define porque es parte de la iglesia. Sin embargo, la analogía que utiliza la Biblia al comparar la iglesia con el cuerpo de Cristo es la que más claramente nos muestra que un cristiano es definido como alguien que pertenece a una iglesia local. Un cristiano, un creyente es definido como alguien que pertenece a una iglesia. Y mire lo que dice. Vaya conmigo ahora a 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 14. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 14. Mire lo que dice la palabra. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Este versículo dice que cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo, y que no fue el creyente de manera individual quien decidió por sí mismo ser parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? No fue el creyente. Si usted mira, el versículo 13 dice que fuimos ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Fuimos, una acción
que viene de afuera y que pasó en una persona. La persona es bautizada, la persona es sumergida, la persona es inmersa, la persona es puesta en la iglesia. La persona es puesta en la iglesia. Y esto significa que la iglesia no se trata de un cuerpo unido por nuestras decisiones personales e individuales, en donde decidimos, sí, esta es la iglesia a la que yo debo estar. No es un cuerpo unido por esas decisiones individuales, sino sobre todo por la decisión y la persona de Cristo. Fuimos sumergidos en la iglesia. El Señor fue quien nos puso en su iglesia. Por lo tanto, así como un miembro del cuerpo no puede decir que no necesita a los otros miembros, de la misma manera para un creyente es inviable, impensable decir que es cristiano y no ser parte de la iglesia. La Biblia nunca describe un cristiano sin iglesia, y por ello no se puede decir quién es cristiano si no hay un involucramiento directo con la iglesia. No se puede decir eso. La Biblia nunca describe un cristiano sin iglesia, hermanos. Y mire, cuando una persona llega a ser cristiana, no solo se une a una iglesia porque es un buen hábito para crecer en su madurez espiritual, no. Una persona se une a la iglesia porque es la expresión natural de lo que Cristo ha hecho en él. Es la expresión natural, es la consecuencia segura de lo que Cristo ha hecho en esa persona. Y mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice Hechos 2, 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 ¿qué? Personas, ¿no? Los que recibieron la palabra que Pedro acababa de predicar, la palabra de arrepentimiento, de reconciliación con el Señor, los que recibieron esa palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿El bautismo qué es? Una demostración pública de algo que ha pasado en el interior de una persona, que el Señor ha cambiado el corazón. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Y ahí se acabó el versículo? ¿Cierto que no? ¿Qué dice? Y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Hermanos, una persona se une a la iglesia porque es la expresión natural, la consecuencia obvia de lo que Cristo ha hecho en el interior de esa persona. Si estás en unión con Cristo, escúchame bien, si estás en unión con Cristo como consecuencia normal, estás unido a su cuerpo. Si estás en unión con Cristo como consecuencia natural, estás unido a su cuerpo. Por implicación, si no estás unido al cuerpo de Cristo visiblemente, ¿cuál sería la conclusión? Que no estás unido a Cristo. Que no estás unido a Cristo. Por eso deja dudas, demasiadas dudas, y casi podríamos aseverar que una persona no es creyente cuando dice que es cristiano, pero no es parte de una iglesia local. Estar unido a Cristo significa estar unido a otros cristianos, y esa unión espiritual se debe dar en la vida y en la existencia de una iglesia local. Por eso la iglesia es parte de lo que un cristiano es. La iglesia es parte de lo que un cristiano es, hermanos. O sea, si usted es cristiano, la iglesia es parte de lo que es. Usted no puede separarla, dejarla a un lado. Una de las excusas más comunes de alguien que no va a la iglesia es que dice que es parte de la iglesia universal de Cristo. Y déjeme explicarle un poco acerca de lo que es este concepto bíblicamente hablando. La iglesia universal son todos los cristianos de todos los lugares del mundo a lo largo de toda la historia. Eso es lo que podríamos definir como la iglesia universal. No solo los creyentes que están, digámoslo así, vivos, sino también los muertos. Eso hacemos parte de toda la iglesia de Cristo. La iglesia universal son todos los cristianos de todas partes a lo largo de la historia. Entonces la gente dice que es parte de la iglesia universal y malinterpretan este concepto para justificar su desobediencia de no ser parte de una iglesia ¿qué? Local. En la Biblia quiero contarle que la mayoría de las menciones en el Nuevo Testamento a la iglesia no es a la iglesia universal, sino es a la iglesia local.
De las 114 veces que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, 109 veces se dirige a una iglesia local en particular. Hay una conexión directa entre ser parte de la iglesia universal y ser parte de la iglesia local. Si una persona cree en Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo lo ha hecho parte del cuerpo de Cristo, y esto se manifiesta en que es parte de un cuerpo local de creyentes. Una persona, déjeme decirle, que se engaña a sí misma si cree que pertenece a una iglesia universal, pero no pertenece a la iglesia local. De hecho, los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos a la iglesia universal, a una iglesia general, sino a iglesias ¿qué? Locales. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, la iglesia de Colosas, la iglesia de Tesalónica. ¿Y sabe por qué fueron escritos a iglesias locales? Porque se esperaba que ahí estuvieran los creyentes. Y estas iglesias eran la manifestación concreta de la iglesia universal. Hermanos, quiero decirle algo: no se concibe a un cristiano sin iglesia. No se concibe a un cristiano sin iglesia. Un cristiano verdadero construye su vida junto a la vida de otros creyentes a través de un compromiso concreto con una iglesia local. Ser cristiano significa preocuparse por la vida y la salud del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es parte de lo que un cristiano es. Si eres cristiano, te importa la iglesia porque es parte de lo que eres. Ese es nuestro primer punto. Si eres cristiano, te importa la iglesia porque la iglesia es parte de lo que eres. Vamos al segundo punto. El segundo punto o el segundo aspecto por el cual la iglesia debe ser importante para ti es porque escúchame bien, es la voluntad de Dios que estés en comunión con otros creyentes. Es la voluntad de Dios que estés en comunión con otros creyentes. Y para entender esto, debemos preguntarnos, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Hermanos, ¿qué es una iglesia? Bueno, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que originalmente significaba asamblea o reunión de personas. Esa palabra en el primer siglo se denominaba así. Cualquier tipo de grupo se le mencionaba, eso es la iglesia de los tales. Pero a medida que fue evolucionando el término, se utilizó este nombre específicamente para determinar a la reunión de los cristianos. Este término, como le dije, ocurre 109 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la reunión local de cristianos. Y en la Biblia vemos que donde quiera que estaban los creyentes congregados para adorar al Señor, para tomar la cena, ahí estaba la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es la asamblea de Dios compuesta por un cuerpo de personas que creen en el mensaje de salvación de Cristo y obedecen sus mandatos. Eso es la iglesia, un cuerpo de personas que creen en el mensaje de salvación de Cristo y que obedecen sus mandatos. Y una de las figuras, una de las ilustraciones que más nos muestra la comunión que deben tener los creyentes es cuando el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia, ¿sabe cómo? Como el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios. Acompáñeme a Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice así Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta metáfora del pueblo de Dios es tomada del Antiguo Testamento y Pedro la toma para describir lo que es una iglesia. ¿La iglesia es qué? El pueblo de Dios. Y déjeme decirle que esto no es solamente una descripción linda de lo que es la iglesia, somos el pueblo, porque esto tiene implicaciones muy importantes, como que la iglesia es propiedad de Dios, como que Dios cuida y protege a su iglesia y que se espera que santidad del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Pero además de todo esto, la implicación clara es que la iglesia
es el pueblo de Dios porque es un grupo de personas que comparte una misma identidad, una misma creencia, una misma vida y un mismo Dios. Eso es lo que es la iglesia, el pueblo de Dios que comparte una misma identidad, unas mismas creencias, una misma vida y un mismo Dios. Por lo tanto, cuando una persona es salva, llega ¿a dónde? Al pueblo de Dios. Y eso significa ser parte de un grupo de personas unidos por Cristo que comparten intereses, necesidades, problemas, alegrías, luchas, pruebas, logros y toda la vida. Toda la vida. Eso es un pueblo. Un pueblo comparte todo esto. Problemas, dificultades, alegrías, triunfos, comparte toda la vida. Mire, cuando Dios llama a una persona a salvación, lo llama que sea parte de su pueblo y no lo deja aislado. No hay llaneros solitarios en la iglesia, no. Y esto lo vemos claramente cuando surgió la primera iglesia. Acompáñeme de nuevo a Hechos, que es donde vemos el surgimiento de la primera iglesia. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 47, y luego leemos el capítulo 4 del 32 al 33. Pero primero Hechos 2, 44, 47. Dice Hechos capítulo 2, versículos 44 y 47. Dice ahí: todos los que habían creído, y escuche bien lo que dice, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenían absolutamente ¿qué? Todo en común. Todo en común, hermanos, todo en común. Y mire más adelante, Hechos capítulo 4, versículos 32 al 33. Hechos capítulo 4, 32 al 33, un versículo similar. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo era la iglesia? De un corazón, de un alma. Qué lindo sería que dijeran de esta iglesia que somos de un corazón y de un alma. Pero es que, hermanos, eso es lo que debemos ser. Que seamos de un corazón, que seamos todos de un alma, que nos importe el otro, que cuando el otro sufra, nosotros suframos, que cuando el otro llore, nosotros lloremos, que cuando el otro se goce, nosotros nos gocemos. Hermanos, es parte de, si usted es creyente, usted debe ser parte de una iglesia que comparte su vida. De hecho, no se puede leer el libro de los Hechos sin ver cómo les encantaba reunirse a los cristianos en grupos pequeños y en grupos grandes, porque en esas reuniones experimentaban la bendición de quiénes eran, de lo que les había pasado y de la unidad que traía Cristo a ellos. Quiero decirle algo, y quiero decírselo seriamente. Usted no puede pensar que puede ser creyente y no tener comunión con sus hermanos. Una iglesia y sus miembros no pueden vivir en aislamiento. Sus miembros no pueden simplemente llegar, sentarse, salir despavoridos y luego decir que son cristianos y están formando parte de la vida de la iglesia. No. Por eso es que la iglesia realmente no es un lugar. Por eso no importa si hoy estamos en este salón, de hoy en 8 en otro salón, y después en un mes nos dicen que tenemos que irnos de acá. No importa, porque la iglesia no es un lugar, no es un lugar, es un pueblo, es el pueblo de Cristo. Y debido a esto, la iglesia no debe estar limitada a un par de reuniones en la semana con una reunión general el domingo, no.
La iglesia, según lo que acabamos de leer y de ver, es el grupo de creyentes que buscan obedecer a Cristo y su palabra por medio de compartir su vida para glorificar a Cristo, para glorificar a nuestro Señor y Dios. Y esto no solo se hace por medio de compartir unas horas a la semana, un día en particular, sino por medio de, como dice el texto, de compartir nuestra vida, de ser de un solo corazón y ser de una sola alma. Si eres cristiano, si eres un creyente verdadero, tienes la responsabilidad, tienes el mandato de vivir en comunión con otros hermanos. La iglesia debe ser importante para ti, porque cuando Dios te salvó, te llamó a vivir en comunión con otros creyentes. Así es la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Clarita, muy clarita. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo mejor para ti. La voluntad de Dios siempre es lo mejor para ti. Un claro ejemplo de que la voluntad de Dios es que estés en comunión con otros creyentes se expresa en los muchos pasajes que vemos en el Nuevo Testamento cuando dice los unos a los otros. ¿Recuerda? Los unos a los otros. Déme darle unos ejemplos. Primero, Gálatas 6:2. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice. Dice, sobrellevad los unos, ¿qué? Las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué? La ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Fácil. Lo que dice, que si usted no está llevando las cargas de sus hermanos, no está obedeciendo al Señor. Punto. Déjelo así. Deje así. ¿No? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué? La ley de Cristo. Pero déjeme darle algunos más. Solamente los vamos a mencionar. No los busque, yo se los digo. Mire todos esos versículos. Santiago 5:16, ¿sabe qué dice? Dice que hay que confesar los pecados unos a otros y orar unos por otros. Colosenses 3:13 dice que debemos perdonarnos unos a otros. Tito 1:3 indica que debemos reprendernos unos a otros, exhortarnos, que alguien nos regañe. Primera de Tesalonicenses 4:18 nos manda alentarnos unos a otros. Romanos 14:19 dice que debemos edificarnos unos a otros. Romanos 15:14 nos exhorta a amonestarnos una vez más unos a otros. Unos a otros. Todos estos versículos y muchos más son ¿qué? Mandamientos para el creyente hoy en día. Así es. Estos son mandamientos. Mi pregunta es esta: ¿cómo usted va a obedecer estos mandamientos si no se compromete con la iglesia? ¿Cómo va a poder usted obedecer esto y muchos otros si no está involucrado dentro de la iglesia? No puede, por lo tanto está en desobediencia con el Señor. Todos estos unos a otros indican claramente las responsabilidades que tenemos los cristianos unos para con otros a lo largo de toda nuestra vida. Si eres creyente, tienes la responsabilidad, tienes el mandato de vivir tu cristianismo con otros hermanos. Así lo quiso el Señor. La comunión con otros hermanos en la iglesia es la manera en la que Dios quiere que demuestres tu cristianismo. Y por eso la iglesia, hermanos, debe ser muy, pero muy importante para ti. Tristemente muchos cristianos hoy en día, o que se llaman cristianos, definen su cristianismo de manera equivocada, exclusivamente como una relación personal con Dios. Yo tengo una relación personal con Dios y nada más. Y creen que eso es todo. Y no se dan cuenta que esta relación tan importante que tenemos con Dios también demanda ciertas responsabilidades con otros creyentes dentro de la iglesia local. Así es claro, es muy claro. De hecho, muy a menudo pensamos que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer si vamos el domingo a la reunión de la iglesia. Entramos a la reunión, nos sentamos, escuchamos y luego nos devolvemos a nuestra casa para seguir con nuestra vida. Y marcamos, listo, ya la logré. Pero hermanos, yo quiero decirle algo, que Dios lo ayude si esta es su perspectiva.
de lo que significa ser parte de una iglesia y de lo que significa ser cristiano, porque eso no significa ni ser cristiano ni ser parte de una iglesia. Que Dios lo ayude si piensa que así está siendo un buen cristiano, porque eso no es ser un buen cristiano, porque el cristiano está llamado a vivir en comunión con otros creyentes. Así lo dice la Escritura, así lo dice la palabra de Dios. De hecho, la Biblia nos muestra cómo la reunión general de la iglesia debe ser un tiempo para compartir nuestra vida con los demás y no pasar del saludo, No, mire lo que dice Hebreos 10, 24, 25. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos, una vez más, unos a otros, escuche bien, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es que es muy claro. Pero es que ese es el problema del ser humano, que no queremos obedecer al Señor. Y mire, aquí el autor de Hebreos está describiendo, con versículo 25, 24 y 25, está describiendo la reunión de la iglesia, la reunión general el primer día del Señor, como pasaba en el Nuevo Testamento. Y aquí dice algo muy importante, y es que no venimos solamente a la iglesia para escuchar, sino también ¿para qué? Para animarnos unos a otros a hacer el bien. Aquí lo dice claramente, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No venimos el domingo solamente para escuchar. Nuestras reuniones semanales en la iglesia nos brindan una oportunidad dada por Dios para edificarnos unos a otros, claro que sí, para despertar el amor y las buenas obras en la comunión de la iglesia. Eso es lo que debemos hacer. La reunión de la iglesia solo debe ser una muestra, la reunión general de la iglesia debe ser solo una muestra de lo que pasa entre semana, de lo que sucede entre semana. ¿Será que usted esta semana se preocupó por sus hermanos? ¿Supo lo que les había pasado? ¿Si estaban bien, si no estaban bien? Hermanos, es un deber nuestro. Y a lo mejor usted puede tener alguna excusa que se ha creído con respecto a no involucrarse en una iglesia o con la iglesia. Tal vez puede pensar que usted es muy tímido. Tal vez puede pensar como una excusa que usted tiene que le cuesta entablar relaciones, que no tiene tiempo, o cualquier otra, o que es muy nuevo, o que usted mismo sabe que está en una condición de pecado. Bueno, pues tiene que venir. En la iglesia todos somos pecadores, redimidos por la misericordia de nuestro Señor. Ninguna excusa, ninguna de esas excusas o cualquier otra es una verdadera razón que impida que usted comparta su vida como Dios quiere que lo haga con los demás hermanos en la iglesia. Y por favor, yo quiero decirle esto. Si usted se está sintiendo exhortado, si usted está sintiendo ahí incomodidad, espero que sea una incomodidad santa. Pero nunca vea esto como una carga, porque no lo es. Porque si usted lo ve como una carga, no ha entendido absolutamente nada. Ser parte de una iglesia es un privilegio. Es uno de los mayores privilegios que el creyente puede tener. Mire lo que dice Salmo 133. Salmo 133. Dice el Salmo 133, dice así: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esas dos figuras del óleo, el aceite y el rocío son dos figuras que ilustran lo refrescante
lo que alivia, lo que anima a tener comunión con otros hermanos. Y por eso ahí el versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final concluye, ¿por qué? Porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Hermanos, ser parte de una iglesia es un privilegio. Es una alegría, es una bendición muy grande. Ser miembro del cuerpo de Cristo es tanto una inmensa responsabilidad, claro que sí, como un gran privilegio. Es un privilegio porque estoy con otros que son pecadores regenerados como yo y estamos buscando el mismo objetivo de ser semejantes a Cristo. Es un privilegio porque soy parte del pueblo de Dios con verdaderos amigos que me aman y fielmente producen heridas que me ayudan. Es un privilegio porque hago parte de la comunión de los hermanos con la necesidad de rendir cuentas y de ser instruidos en un cuerpo local. Es un privilegio porque al compartir mi vida con los hermanos demuestro el evangelio de Cristo. La iglesia nos da una representación visual del evangelio. Cuando perdonamos a los demás, así como Cristo nos perdonó. Cuando nos comprometemos hacia los demás, así como Cristo se comprometió con nosotros. Cuando damos nuestra vida por los demás, en pequeños o en grandes actos de servicio, así como Cristo dio su vida por nosotros. ¿Por qué debe ser importante la iglesia para ti? Porque es un privilegio, porque es una bendición y sobre todo, escúchame bien, porque es la voluntad de Dios estar en comunión con otros creyentes para ser edificados y edificar a otros. Por eso es importante la iglesia. Tercer y último punto. ¿Por qué la iglesia debe ser importante para ti? Porque es el instrumento de Dios en esta era. La iglesia es el instrumento de Dios en esta era. Y acompáñenme a un versículo en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice así, Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí dice que el Señor iba a ¿qué? A edificar su iglesia. Y aquí en este versículo está anunciando una nueva fase dentro del plan soberano de Dios con el ser humano. Hasta este punto, Israel había sido el instrumento de Dios para anunciar su evangelio, su mensaje. Pero debido a que ellos rechazaron al Mesías, a que rechazaron a Cristo, una nueva fase del plan de Dios comienza. Esas palabras, cuando el Señor ahí dice, edificaré mi iglesia, claramente expresan el propósito de Cristo de establecer una nueva comunidad diferente a Israel. Porque la iglesia es diferente a Israel. Este establecimiento se va a dar en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. Fue así y fue en ese momento que empezó y que se formó el cuerpo de Cristo. La inauguración de la iglesia marca una nueva fase en los tiempos de Dios, en la historia del establecimiento del reino de Dios, en donde la iglesia es quien lleva el mensaje del reino que Cristo da a todo el mundo. Y mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Es la iglesia quien lleva el mensaje del reino de Cristo a todo el mundo. Hechos capítulo 8, versículo 12, mire lo que dice. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, escuche bien lo que dice, Hechos 8:12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué? El evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este versículo nos muestra, y es muy importante, porque nos dice que es la iglesia la que anuncia el evangelio del reino de Dios. Es la iglesia y solamente la iglesia quien tiene la autorización dada por Dios para hacer lo que Israel debió haber hecho y no hizo. No creyeron en Cristo y por lo tanto el Señor creó una nueva comunidad que es la iglesia. Y hermanos, es que en el plan de Dios, en esta era, la iglesia es el instrumento que Dios ha determinado para que las personas conozcan de Él, conozcan de su reino y acepten a Cristo como Señor y como Rey. Hermanos, ¿por qué la iglesia es importante? ¿Por qué la iglesia debe ser importante para ti? Porque dentro del plan de Dios
La iglesia ha sido elegida para llevar el mensaje del reino. En este momento, y escúcheme bien, la única entidad autorizada legítimamente por Cristo para llevar el mensaje es la iglesia. La única entidad legítimamente autorizada por Cristo para llevar su evangelio, su mensaje, es la iglesia. No hay otra manera en la que Dios quiere que el mundo sea salvo y que los creyentes sean edificados, sino a través de la obra de la iglesia. ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres servirle a Dios? Él ha determinado que solamente lo puedes hacer dentro del contexto de la iglesia. Por eso es que no hay otra institución, no hay otra entidad, no hay otro grupo religioso que sea el verdadero instrumento de Dios en esta era. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es columna y baluarte de la verdad. Y Pablo le escribe a Timoteo diciendo: te escribo esto para que sepas qué es lo que debes hacer. Y le muestra en 1 Timoteo, en 2 Timoteo, también nos lo muestra en Tito, cómo debe ser la iglesia que Dios quiere. Es que, hermanos, la iglesia no debe ser una visión personal de una persona, no debe ser una organización específica que a alguien se le ocurrió, no. La Biblia nos muestra cómo debe ser la iglesia. Y aquí Pablo lo dice: debemos saber comportarnos dentro de la iglesia, conducirnos en la casa del Dios vivo. ¿La iglesia qué es? La casa de Dios, hermanos. Esto es lo que nos está diciendo aquí. La iglesia es el principal instrumento para glorificar a Dios en este mundo. Es quien trae el evangelio de salvación a las naciones en este tiempo. Hermanos, es que es imposible exagerar la importancia de la iglesia. La iglesia es el edificio espiritual, la morada del Espíritu Santo, el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta más claramente en la tierra, y es el centro de la vida espiritual de los creyentes. Eso es la iglesia. Dios no usará nada más que su iglesia. Él se ha comprometido con este cuerpo de personas llamado la iglesia de Jesucristo. Dios está comprometido con la iglesia, así que no ignores la iglesia. No la ignores. No la ignores. No ignores la iglesia. No trates de hacer a un lado la iglesia. La iglesia es el único instrumento de Dios para que las personas encuentren salvación y para que los creyentes sean edificados. Es el único lugar. Dios va a trabajar a través de la iglesia y solamente a través de la iglesia. ¿Por qué debe ser importante la iglesia para ti? Porque es el instrumento de Dios en esta era. Es el instrumento de Dios en esta era. ¿Qué podríamos decir para ir finalizando? Que la iglesia debe ser importante porque es parte de lo que un cristiano es, porque es un mandato tener comunión con otros creyentes y porque es el instrumento de Dios en esta era. La pregunta es muy sencilla. ¿Es la iglesia importante para ti? ¿Es la iglesia importante para ti? ¿Es la iglesia importante para ti? Si la respuesta es sí, seguramente has experimentado la gracia de Dios de ser parte de la iglesia y quieres intensificar tu amor y tu involucramiento. Pero si la respuesta es no, quiero decirte que ya no puedes seguir ignorando la iglesia ni desobedeciendo la voluntad de Dios de ser parte del cuerpo de Cristo. No puedes seguir ignorando la iglesia. Oremos.